¿Qué va a leer? Las emociones. Ah, Desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos en esta nueva edición de Cuestiones del Alma? Un programa nuevo en este martes, que es un día bastante gris. Estamos acá para charlar un poquito con ustedes en este programa que siempre les digo que lo hago con mucho amor. Estamos acá para dar aportes, dar una mirada diferente de las cosas que nos suceden a todos, una manera diferente de ver la vida, de sentirla. Y con esta opción justamente de hablar lo que en realidad dentro de la biodecodificación se habla mucho porque tiene que ver con esta gestión emocional. ¿Y qué son las emociones? Esa palabra, ¿no? Lo que es una emoción, lo que es estar emocionado ante la vida, lo que es palpitar emociones, lo que es tener esta coherencia emocional que se habla tanto continuamente. Y todos, sí, absolutamente, creo que todos los terapeutas en realidad siempre están en constante trabajo de lo que se provoca emocionalmente, porque la emoción ¿qué es? Y ahí vamos a ampliar un poquito lo que tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? La emoción en realidad es energía en movimiento, es estar en movimiento, ¿no? Y la emoción significa esto que constantemente estamos sintiendo, pero a veces no registramos. ¿Qué son las emociones? En realidad es un mundo, un abanico de ciertas condiciones que en realidad cuando hablamos de energía en movimiento estamos hablando de esto, ¿no? Algo que dentro de nuestra mente a veces pensamos, bueno, ¿dónde se originan las emociones? Seguramente pensamos, bueno, cuando estoy angustiado lo siento acá en el pecho y debe ser... No, en realidad lo gestiona nuestra parte cerebral, ¿sí? En un lugar, ¿no? En un lugarcito que está ahí conectado, que tiene que ver, se le habla de una mente porque dentro del desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con la fisiología, con todo lo que tiene que ver con la constitución a nivel cerebral, aparece una partecita muy antigua que se la denomina como el cerebro. Primero es el cerebro instintivo, es decir, desde el instinto de la supervivencia del ser, porque estamos hablando desde lo primitivo del ser, y después aparece esta parte que está conectada al cerebro emocional, que es una parte, ¿no? Donde se encuentran un montón de, por decirlo, componentes, sí, que gestionan esto de la mente, del cerebro emocional, que tiene que ver con el sistema límbico, donde hay un montón, ¿sí?, de componentes a los cuales, ¿sí?, necesitamos, ¿sí?, sentir estas emociones para esto, para adaptarnos a lo que tiene que ver con la realidad. Recordemos que venimos desde el ser primitivo y el ser primitivo se ha tenido que adaptar a ciertas cuestiones de la realidad, de lo que sentimos, de lo que nos sucede, de las grandes, digamos, catástrofes, de las cosas nuevas, desde el asombro, desde lo que vivimos, desde el miedo, porque tenemos que estar sentirnos protegidos ante la amenaza, sentir estas cuestiones del asco para percibir que algo está por ahí está podrido, sentir la tristeza cuando estamos perdiendo a alguien. Es decir, las emociones en realidad es lo primero que se ha creado. Este cerebro emocional ha estado conectado muy desde el estado de supervivencia del ser. Por eso es tan importante. Por eso registrar una emoción es importante y saber que en realidad son parte de nuestra vida y poder darnos cuenta de lo que son y de lo que en realidad necesitamos percibirlas para sentirlas. ¿Por qué? Porque son parte de nuestro cotidiano. Energía en movimiento significa que somos seres emocionales. Yo cuando estoy en este curso que me parece tan maravilloso,
habla mucho de la estructura, de las funciones, ¿sí? Del cerebro, pero habla esto, ¿no? Qué importante que son las emociones. A lo largo de la vida estamos continuamente, ¿sí? Sintiendo esto, ¿no? Una emoción hacia algo y empezamos a entenderlas, a comprenderlas. A veces las manifestamos, a veces las podemos expresar, a veces en realidad se tapan un poco y no las podemos llegar a manifestar de alguna manera, pero son necesarias porque son parte de nuestra vida, ¿sí? En un momento estamos, ¿sí? Sintiéndonos alegres porque algo ha sucedido, porque hemos escuchado una canción que nos agrada, y a los 2 minutos quizás empezó a caer una lluvia y ahí nos detenemos y nuestra mente nos lleva a algún momento donde se empapa con esta emocionalidad que tenemos, ¿sí? Ante la vida, ante las situaciones que nos han pasado. Es decir, nuestra mente, nuestro pensamiento se evoca a una emoción a la cual sí la hemos por ahí sentido en algún momento y es ahí donde nos vamos a quedar ahí conectados con esa emoción, con ese sentir. Hay una diferencia entre la emoción y el sentimiento y en realidad las emociones están continuamente en nosotros. Estamos siempre teniendo emociones que nos ayudan a esta interacción social. A veces cuando aparece una persona sentimos alegría, ¿sí? A veces sí aparece una persona que nos enoja, aparece algo que en realidad, un ruido fuerte, nos da miedo. Constantemente, ¿sí? Nuestro cuerpo vibra emocionalmente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Recordemos que las emociones, esta energía en movimiento, está a lo largo, por eso somos un sub y baja emocional, ¿sí? Y la idea es gestionar, porque en realidad todos, absolutamente todos, tenemos esto, ¿no? De tener emociones instintivamente es porque necesitamos adaptarnos al medio. Entonces, ¿sí? La alegría se va a traducir en un estado de felicidad que vamos a tener. Se conecta directamente proporcional, ¿no? En esta emoción a un montón de cuestiones fisiológicas que estamos sintiendo. La palpitación, la sudoración, el ritmo cardíaco, cuestiones que en realidad se biologizan porque cuando estamos en alerta nos contraemos, ¿sí? Cuando estamos enojados ponemos el ceño, cuando estamos alegres podemos manifestar esa alegría desde el entusiasmo, ¿sí? Cuando algo no nos gusta también hay un montón de, digamos, de signos que tenemos y que se ha estudiado mucho que las emociones en realidad cambie el estado, nos vayamos a otro continente, se van a manifestar de alguna manera, ¿sí? Se ha estudiado mucho que nuestra cara, ¿sí? Ejerce, ¿no? Un montón, los músculos de nuestra cara lo manifiestan, el estado de alegría, el enojo, desagrado, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, ¿sí? A grandes rasgos. Primero la importancia, sí, son muy importantes. Son muy importantes porque en realidad las emociones están acompañándonos en nuestro cotidiano, ¿sí? Son muy importantes, ¿sí? No es dentro de la biodecodificación, sino desde nuestro ser. Estamos hablando de que son vibraciones y se ha estudiado que estas vibraciones que tenemos, ¿sí? Cuando vibramos lindo, ¿sí? Cuando vibramos en estados de amor, cuando vibramos en estados de alegría, ¿sí? Estamos creando una vibración al cual nuestro cuerpo, ¿sí? Está en estado, por decirlo, de salud, está en armonía, ¿sí? Son vibraciones muy altas a las cuales nos hace sentir una química, porque en realidad está muy conectado con la química, con los neurotransmisores, con todo esto que sentimos y que nos hace sentir plenos, ¿sí? Miren lo que es el estado del enamoramiento, ¿no? Imagínense, el estado de enamoramiento nos hace sentir vibrando lindo, ¿sí? Bueno, esas vibraciones hacen que nuestro sistema, ¿sí? Empiece a estar funcionando acorde.
y se estimulan un montón de neurotransmisores y empezamos a generar una química maravillosa para nuestro estado de nuestro cuerpo, de nuestra mente y nuestro estado emocional, psicológico, obviamente, ¿no? Por eso digo, ¿es tan importante? Sí, son importantes las emociones que tenemos, por eso es importante empezar a reconocer esta amplia gama, ¿sí? Obviamente que hay las principales, ¿sí? Hay las que son desde el placer y las que son displacenteras, es decir, las que en realidad no nos conectan con las cosas lindas, ¿sí? Porque el enojo, la ira, el miedo, ¿sí? No nos crean placer, pero sí, por sobre todas las cosas, ¿sí? Son importantes, ¿sí? Son importantes, en realidad las necesitamos funcionalmente porque tienen una función dentro de nosotros. Si no tuviéramos miedo, saltaríamos al vacío porque no tendríamos conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, es necesario esa emoción de miedo para poder, ¿sí? Poner la mente y las condiciones del medio para no saltar al vacío. Entonces, las emociones se necesitan vibrar, las emociones se necesitan sentirlas y reconocerlas. Por eso la importancia, recién estaba escuchando un audio muy interesante, la verdad que después lo voy a escuchar bien y se los voy a traer a ustedes para ir, digamos, aportando un poquito más a esto que tiene que ver con el trabajo de las emociones, cuando en realidad recordemos que la emocionalidad es algo que tenemos desde que nacemos, ¿sí? Lo primero que hacemos es salir al mundo y aparece un llanto, y este no va a ser un llanto de tristeza, pero sí es un llamado de atención, ¿sí? Porque estamos respirando por primera vez, ¿sí? Y lloramos haciendo un llamado de atención a el alimento, a la protección, ¿sí? Entonces, sabemos que son importantes. Sabemos que a partir desde que nacemos estamos constantemente vibrando emocionalmente, ¿sí? Y nos acompañamos a empezar a registrar la importancia. Cuando nos damos cuenta que estamos acompañados con un cuadro de tristeza y decimos, estamos tristes, ¿por qué? Porque hemos transitado por una pérdida, por un duelo, por alguien que se nos escapó de las manos, por una separación, y ahí la primera emoción que aparece tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con el dolor, ¿sí? Imagínense qué importante es poder canalizarlo, sentirlo, drenarlo, ¿sí? Esa emoción que está, ¿sí? Por ahí se puede conectar, ¿sí? a esto que tiene que ver con un sentimiento. Ahí hacemos un paréntesis, ¿sí? Las emociones están continuamente, el sentimiento es una emoción que en realidad ha sido repetido constantemente, ¿sí? Y lo sentimos, ¿sí? Y podemos tener un sentimiento de tristeza, de una emoción que hemos sentido alguna vez, una primera emoción donde hemos sentido emocionalmente, hemos sentido una tristeza y la arrastramos, y ya esa emoción de tristeza se convierte en sentimiento, y en realidad, imagínense que si estamos bloqueando alguna de estas emociones por ahí que no podemos registrar, ¿sí? Nos acompaña esa emoción, ese sentimiento a nuestro presente. A lo largo de nuestra vida nos acompaña este sentimiento que en realidad no lo pude, digamos, trabajar, no lo pude expresar, no pude encontrar una solución para entender lo que me estaba pasando, y nos acompaña. Nos acompaña constantemente, y sabemos que una emoción que se acumula, ¿sí? Por algún lado va a salir, porque necesita salir a la luz. Necesitamos
expresarnos de alguna manera, sino nuestra biología lo va a hacer. De alguna manera lo tenemos. Cuando estamos estresados, seguramente es un mar de emociones. Tenemos miedo a no conseguir trabajo, nuestro sistema inmunológico baja las defensas porque tenemos vergüenza que hemos perdido el trabajo, nos sentimos con miedo porque ¿qué vamos a hacer? Imagínense que es una seguidilla de emociones, ¿sí? Con un estrés, porque nuestro cuerpo va a manifestarlo, y en realidad se bajan las defensas, se aparecen un montón de cosas, sintomatologías a las cuales tenemos que darnos cuenta de que la realidad es poder gestionar un poquito lo que nos sucede y expresarlo, y si es expresarlo es una buena opción. Y ir a terapia también es una. Ir al médico, por supuesto. Hay un montón de herramientas que tenemos para poder empezar a equilibrar este sistema emocional, ¿sí? Este sistema de pensamiento, de la psiquis, de la mente, del cuerpo, esto que somos nosotros, ¿sí? Recordemos que somos un sistema, recordemos que necesitamos una coherencia, y cuando hablamos de esa coherencia, siempre les voy a dar esta opción maravillosa que es tan importante, que tiene que ver con la coherencia no solo emocional, es decir, imagínense que estamos, no sé, ha sucedido algo que en realidad, sí, por ejemplo, el tema de algo que ocurra y que nos asombre, ¿sí? Lo primero va a ser un asombro, que necesitamos ver qué está pasando, ¿sí? Alguna noticia que nos haya llegado, que nos asombra, que en realidad no la podemos entender y que nos provoca, ese asombro nos provoca miedo. Imagínense ese miedo, no lo decimos, pero tenemos miedo. Tenemos miedo y en realidad no lo vamos a expresar. Bueno, la idea es, animarnos a sentirnos vulnerados, que algo nos da miedo, para empezar a trabajar sobre ese miedo, porque está nuestro cuerpo, nuestra mente están alerta por algo. No es por nada. Todo tiene un para qué y seguramente esa sensación, esa emoción de miedo ante el asombro de algo que haya sucedido, es por algo, seguramente es por algo. Recordemos que las emociones desde que nacemos están, pero imaginémonos que estas emociones han sido en realidad bloqueadas por algo, ¿sí? Porque en realidad en casa no se podía llorar, ¿sí? No se podía llorar porque no es de hombre llorar, o porque ¿cómo vas a llorar? Tan dramática sos, por eso. Imaginémonos que estamos constantemente con esto, ¿no? De tapar esta emoción que la sentimos, porque es natural, porque es normal que ante algo que suceda podamos sentir, podamos expresar desde el llanto, desde el grito, desde el enojo. ¿Sí? Imaginémonos que no podemos expresarlo y en algún momento vamos a tratar de adaptarnos a eso. Si no está permitido el llorar, quizás me voy a enojar en la vida, quizás voy a tener otro recurso, y si socialmente dentro de la familia está bien visto el enojo, voy a terminar enojándome. No voy a mostrar que estoy triste, pero me voy a enojar con la vida, porque en realidad este proceso, ¿sí?, de no haber tenido una contención emocional a lo largo de los primeros, ¿sí?, instantes con relación a lo social, a lo familiar, son muy importantes. Pero imaginémonos que estamos en una casa donde no podemos sentir miedo, donde no podemos mostrarnos tal cual somos, ahí es donde hay un bloqueo y donde realmente no podemos, ¿sí?, percibir lo que está bien. Porque llorar está mal, porque tener miedo está mal, porque estar enojado no está bien. ¿Cómo vas a estar enojado? Y en realidad, les pongo luz, somos seres emocionales. La mente nos dirige una manera, sí, nos entrenamos mentalmente desde el pensamiento, pero la emoción está. Y tenemos que permitirnos ser seres humanos perfectamente imperfectos, a los cuales nuestras emociones van a estar.
¿Por qué todo nos va a gustar y quizás no sientamos desagrado por algunas cuestiones? Sí lo vamos a sentir. ¿Por qué siempre estar en paz si va a haber momentos de movimiento que me va a hacer sentir miedo, violencia, enojo, bronca? Somos seres emocionales, van a estar ahí. Por más que uno sea un gran maestro, por más que uno sea un ser superior, en un estado de conciencia superior, en realidad la emoción está en todos. El tema es si la podemos gestionar, si podemos mantenerla simplemente por un segundo, ¿sí? Y ponerle un poco de mente para poder gestionar desde la mente eso que emocionalmente se abre en nosotros, ¿sí? Eso que en realidad nace ante algo que nuestros sentidos se empieza a conectar, esta información de la afuera. ¿Cómo no te va a enojar algo que en realidad te sentís que está atravesando lo que vos sentís que es propio? ¿Sí? El enojo aparece muchas veces en todos. ¿Y es normal? Sí, es normal, porque el enojo pone límites. Vivir enojado no, pero el enojo en realidad resuelve un montón de cuestiones. La tristeza resuelve un montón de cuestiones donde me puedo conectar con el dolor y expresarlo. Emocionalmente, fisiológicamente, las lágrimas necesitan salir de nuestros ojos. Es decir, hay un montón de cosas, ¿sí?, dentro de estas emociones displacenteras que en realidad están mal vistas socialmente, pero están en todos, absolutamente en todo ser. El tema es la gestión que podemos hacer cuando estamos enojados. Cuando algo me enoja, seguramente tiene una raíz. Seguramente no me he podido permitir muchas veces el enojo porque está mal visto, y cuando nos desbordamos y acumulamos tantas tristezas aparece el drama. Y sí, porque en realidad a veces no nos permitimos, ¿sí?, mostrarnos tal cual somos. Somos seres emocionales que estamos vibrando constantemente emociones, vibrando esto que en realidad está muy conectado a la vida. ¿Sí? Recordemos que son necesarias, y a veces digamos, el miedo es tan conectado a la limitación y al bloqueo, ¿sí?, que es verdad, sí, obviamente, sí está limitado, porque si estamos vibrando desde el miedo, ¿sí?, nuestra mente, nuestro cuerpo, es una vibración tan baja, ¿sí? La vergüenza, la culpa y el miedo son vibraciones bajitas a las cuales, ¿sí?, el bloqueo energético está, porque nos impide la vida, nos impide el avanzar. Pero ¿son necesarias? Sí, son necesarias. Somos seres humanos que sentimos, que vivimos, que interactuamos, que estamos con ese otro, que tenemos empatía, que quizás tenemos que estar fuertes ante alguien, ante algo, pero en realidad sentimos, vibramos, nos emocionamos, y está bien permitido poder hacerlo, ¿sí? Después seguramente voy a ampliar esta temática que es importantísima, ¿sí? Porque en realidad tenemos que abrirnos a este mundo de emociones. Ya hablamos un poquito, tienen que ver con el miedo, tienen que ver con el enojo, con la violencia, con la ira, ¿sí?, con estas situaciones que no nos dan placer, que socialmente están mal vistas, con el desagrado, tiene que ver con la tristeza, ¿sí? Sentirse triste socialmente, no podés estar triste, ¿sí? Y con estas emociones que tienen que ver con el amor, con la alegría, con la felicidad, con esos estados anímicos que nos hacen vibrar lindos, el estado de paz, ¿sí?, el estado de calma, son emociones, son sentires que en realidad nos hacen vibrar lindo y nos hacen tener una armonía dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra biología, y se siente bien. Pero cuando estamos hablando de esas que socialmente están mal vistas o por ahí no nos podemos permitir, es tener un día de enojo, tener un día de miedo por algo que sucedió, tenemos que entender y registrar que están. Y están funcionalmente por algo.
no van a estar por nada. El tema es que podamos aprender desde esta inteligencia emocional, que se habla mucho de la inteligencia emocional, de que estas emociones son vibraciones, son algo que sentimos, que percibimos, que nos ayudan, ¿sí?, a sobrevivir, ¿sí?, pero que le vamos a poner un poco de mente para empezar a entenderlas, a comprenderlas y darles este mágico entendimiento de por qué están, ¿sí? Entonces, bueno, este es un programa que en realidad es muy extenso, hablar de la importancia de esto, ¿no? De registrar las emociones, de ver cómo nos sentimos y de poder expresar, porque en realidad es necesario expresarlo de alguna manera, ¿sí? Más allá de que a veces no queremos enojarnos con ese otro, que a veces no queremos ponernos tristes por alguna situación X y tenemos que ser fuertes. En realidad, ¿sí?, en realidad tenemos que expresar lo que nos sucede, porque ahí nos vamos a conectar con la vida, ¿sí? Vamos a gestionar desde otra manera, porque podemos percibir aquello que nos está pasando, ¿no? Y rendirnos ante eso, sí. Vas a decir rendirnos. ¿Es rendirse ante algo? No, es simplemente sentirlo y saber, absolutamente les digo a todos, saber que hay una oportunidad, que hay una solución en eso o en aquello que quizás te está generando miedo, aquello que en realidad tenés que sentir, porque hay una persona, un ser querido que no está más con vos y sentís esa tristeza y es válido sentirlo y está bien sentirlo, y principalmente está bueno poder darse la oportunidad de poder manifestarlo, de poder expresarlo, de poder llorarlo. Yo digo siempre a todos mis pacientes consultantes, los enojos también están buenos expresarlos. ¿Y cómo hago? Y bueno, salgo a correr, empiezo a respirar, ¿sí? Empiezo a agarrar un almohadón y empiezo a darle fuerte, porque está bueno poder canalizar eso que en realidad se nos aparece para que pueda salir afuera, porque es necesario para nuestra vida. Así que bueno, hoy estamos con un día bastante intenso, lleno de emociones. Vamos a registrar un poquito lo que nos pasa en este día, ¿sí? Y sepamos que todo tiene un para qué. Y que seguramente todo lo que nos ocurra, ¿sí?, en la vida, estas situaciones de vida, lo que sea, con tu pareja, con los amigos, con el trabajo, con la vida, con los hijos, con la familia, tienen un para qué. Y en ese para qué seguramente vas a estar vibrando algo que puede ser alegría, vibrando algo que puede ser una emoción de enojo. Bueno, manifestalo y ponele mente, que vas a ver que se va a gestionar desde otra manera y te vas a dar la oportunidad de verlo desde otra mirada, desde otro lugarcito. ¿Para qué? Para que puedas encontrar esa solución, por decirlo así. Tiene un para qué, ¿sí? Nada pasa por casualidad, siempre hay una causa, un motivo, y es simplemente para aprender en este camino del amor. El camino del amor, que siempre lo digo, parece muy cursi, pero vamos a seguir trascendiendo y seguir aprendiendo ciertas cuestiones del alma, cuestiones que no se ven, pero que se sienten y se vibran lindo. Así que bueno, hoy los vamos a dejar con este programa de cuestiones del alma, con las emociones. Vamos a seguir ampliando en el próximo programa. Hay muchísimas temáticas que me preguntan, ¿sí? Tenemos pendiente el tema de los abusos, tenemos pendiente el tema de la violencia, los enojos y un montón de otras temáticas, ¿sí? La manipulación. Hay temáticas que yo voy escuchando a todos ustedes, ¿sí? Y vamos a ampliar para aportar un poquito de luz a eso que en realidad es más simple de lo que pensamos, pero en realidad vamos a prestar atención, ¿sí? Que estamos constantemente, ¿no?, en interacción con ese otro, ¿sí? Y bueno, hay que saber que estamos absolutamente todos aprendiendo de este camino que tiene que ver con la vida. La otra vez con Hugo Segurola estábamos hablando, ¿sí?, de una temática del futuro, y sin duda ese futuro, acá estamos hablando de otro tema, pero les quiero decir, siempre hay que creer en algo.
¿sí? En la fuerte universal, en un Dios, en algo. Tenemos que creer en ese universo, en ese destino, en esa fuerza interior, en lo que quieran. Pero siempre tengan fe y crean en algo, ¿sí? Eso es muy importante. Así que siempre les digo que les mando mucha luz, mucho amor. Y bueno, hasta el próximo programa. Les voy a mandar la información, ¿no? Si nos siguen en Instagram, estamos ahí, y también por la página de Facebook, estamos en YouTube, los subimos estos programas de cuestiones del alma para que lleven un poquito de luz y de información y de aportes diferentes. Estamos en Victoria Arbio, así que sí, suscríbanse, que van a hacer un buen aporte para seguir poniendo cosas lindas en este canal. Y estamos atendiendo, sí, consultas presencial de manera online. Sí, estamos en Dinamarca 655, ahí en los consultorios médicos de S&M, y también estamos en el consultorio de Avenida Santa Agata 845, planta baja, piso B, ¿sí? Ahí atendiendo presencialmente, órdenes del amor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el transgeneracional, cuestiones del alma, cuestiones de energía, cuestiones de orden del amor. Así que los espero, les mando mucha luz y hasta el próximo programa.